Hola, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre algunas preguntas que fueron encargadas en la actividad de amparo final. La primera es, ¿qué diferencias procesales existen en el incidente de suspensión en el amparo indirecto y en el amparo directo? El incidente presenta diferencias importantes dependiendo de si el juicio de amparo se tramita vía indirecta o vía directa, principalmente porque las autoridades que intervienen los actos reclamados y las reglas procesables aplicables no son las mismas. En el amparo indirecto, el incidente de suspensión se tramita ante un juez de distrito o ante un tribunal colegiado de apelación, según sea el caso. Aquí la suspensión funciona como una medida cautelar destinada a evitar que se ejecute un acto de autoridad que podría causar un daño irreparable antes de que el juez estudie el fondo del asunto. En esta vía, la persona quejosa puede solicitar la suspensión desde que se presenta la demanda y hasta que se dicte sentencia ejecutoria, conforme lo establece el artículo 130 de la Ley de Amparo. Además, en el amparo indirecto se siguen las reglas incidentales. La autoridad responsable rinde un informe previo, se abre un incidente por duplicado, se valoran pruebas y alegatos y finalmente se dicta una resolución de suspensión provisional o definitiva. En cambio, en el amparo directo, la suspensión se tramita de manera distinta porque la demanda se presenta ante la autoridad responsable, generalmente tribunales judiciales o administrativos. Conforme al artículo 190 de la Ley de Amparo, son estas mismas autoridades responsables quienes deben decidir en un plazo máximo de 24 horas sobre la suspensión. Esto significa que en el amparo directo la suspensión está más limitada porque no existe una etapa incidental tan amplia como la vía indirecta. Además, el juzgador de amparo, es decir, el tribunal colegiado de circuito, no interviene inicialmente para resolver la suspensión. Solo conoce del juicio en lo principal cuando se interpone un medio de impugnación contra la decisión de la autoridad responsable, por ejemplo, el recurso de queja. Otra diferencia esencial es que en el amparo directo la suspensión se concede bajo criterios específicos para evitar que la ejecución de la sentencia o acto reclamado haga nugatoria la protección constitucional. Sin embargo, no procede cuando la naturaleza del acto es estrictamente jurisdiccional y ya ha causado efectos definitivos. Finalmente, mientras que en el amparo indirecto la suspensión puede ser de plano, de oficio, provisional o definitiva, en el amparo directo la suspensión opera reglas más restringidas, especialmente en materia penal, donde incluso puede concederse de oficio y de plano, como ocurre en las resoluciones que implican la privación de la libertad, según el artículo 191 de la Ley de Amparo. Seguidamente, contestaremos la pregunta 2, la cual nos señala en qué diferencia la suspensión provisional y la suspensión definitiva. La suspensión provisional y la suspensión definitiva son dos etapas de una misma medida cautelar dentro del juicio de amparo, pero funcionan de manera distinta en cuanto a su naturaleza, duración, requisitos y efectos jurídicos. La suspensión provisional es una medida inmediata y temporal. Se otorga en una etapa inicial del procedimiento con el fin de evitar que se ejecute el acto reclamado mientras se realiza la audiencia incidental. El criterio que guía su otorgamiento es la necesidad urgente de evitar un daño inminente e irreparable. Para concederla, el juez realiza un análisis preliminar de dos elementos fundamentales: la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, sin entrar a un estudio profundo del asunto. La provisional busca preservar la materia del juicio durante las primeras etapas del proceso hasta que se pueda resolver con mayor información y certidumbre. Por otro lado, la suspensión definitiva se dicta después de la celebración del incidente de suspensión, en la cual reciben pruebas, alegatos y cuando es necesario se escucha a la autoridad responsable y a la tercera interesada. Es una resolución más sólida que se emite con base en un análisis más completo, considerando la legalidad del acto, el interés social, el orden público y los posibles daños a las partes. Esta suspensión se mantiene vigente hasta que se dicte sentencia en el juicio de amparo. Otra diferencia importante es que la suspensión provisional puede modificarse rápidamente si surgen hechos que la afecten, mientras que la suspensión definitiva también puede modificarse o revocarse, pero mediante un procedimiento incidental adicional, como lo señala el artículo 154 de la Ley de Amparo. En síntesis, la suspensión provisional funciona como una medida urgente y temporal, mientras que la suspensión definitiva es más estable, se basa en un estudio más profundo del acto reclamado y se mantiene vigente hasta la resolución del fondo de juicio. Siguientemente, seguiremos con la pregunta tercera, la que nos señala cómo opera la suspensión cuando el acto reclamado es una omisión por parte de la autoridad responsable. Cuando el acto reclamado consiste en una omisión de la autoridad responsable, es decir, en falta de la realización de un acto que la ley obliga a llevar a cabo, la suspensión opera de manera distinta como sucede frente a actos positivos. Lo primero que debe entenderse es que la suspensión tiene por objetivo neutralizar los efectos del acto reclamado, evitando que cause un perjuicio de imposible o difícil reparación durante la tramitación del juicio. Sin embargo, cuando la violación consiste en suspender la omisión, consiste en precisamente
en que la autoridad no está haciendo nada, es decir, en su inactividad, suspender la omisión no tendría sentido en términos estrictos. Por ello, la suspensión en estos casos se utiliza para ordenar a la autoridad que realice provisionalmente el acto omitido, cuando éste sea indispensable para proteger los derechos de la persona quejosa. Por ejemplo, si la autoridad omite resolver una solicitud, expedir una constancia, atender una denuncia o brindar un servicio al que está legalmente obligada, la suspensión puede ordenar que la autoridad responsable emita de manera provisional la resolución o acto administrativo que debió dictar. En otras palabras, la suspensión puede operar como una medida que impone un acto positivo a la autoridad, esto es, la obligación de actuar, siempre que ello sea necesario para evitar daños irreparables. Sin embargo, la ley establece también límites importantes. La suspensión no puede generar derechos que la persona quejosa no tenía antes de presentar su demanda, ni puede alterar la naturaleza jurídica de las obligaciones. Esto quiere decir que la suspensión no puede sustituir a la autoridad responsable ni puede obligar a otorgar un beneficio cuando aún no se ha decidido si tiene la obligación jurídica de hacerlo. Seguidamente seguimos con la pregunta 4, la cual nos señala cómo opera la garantía y la contragarantía en el incidente de suspensión. La garantía y la contragarantía son mecanismos económicos previstos por la ley de amparo para equilibrar los intereses de la persona quejosa y de la persona tercera interesada cuando la suspensión puede causar daños a cualquiera de ellas. La garantía, regulada en el artículo 132 de la ley de amparo, es una cantidad que la persona quejosa debe otorgar cuando la concesión de la suspensión puede causar un daño o perjuicio a un tercero. Su finalidad es asegurar que en caso de que la sentencia final del juicio no le favorezca, la persona quejosa puede reparar daños o indemnizar los perjuicios ocasionados por haber detenido el acto reclamado por el juez. El juez fija el monto de la garantía atendiendo a la posible afectación o de manera discrecional cuando se trata de derechos que no son cuantificables en dinero. En cambio, la contragarantía prevista en el artículo 133 de la ley antecitada permite que la persona tercera interesada, es decir, aquella que resultaría beneficiada con la ejecución del acto reclamado, pueda neutralizar los efectos de la suspensión otorgada al quejoso. Si la tercera interesada otorga una contragarantía suficiente, la suspensión puede quedar sin efectos, permitiendo que el acto reclamado continúe ejecutándose. La finalidad de la contragarantía es proteger los derechos del tercero, quien también podría sufrir daños si el acto se detiene injustamente. No obstante, la ley establece límites muy importantes. No se puede admitir una contragarantía cuando el acto reclamado, si se ejecuta, haría sin materia el juicio de amparo, o cuando sería extremadamente difícil restituir las cosas al estado previo. Por ejemplo, en actos que impliquen pérdida de libertad, demolición de bienes, consumación irreversible, etc. Así pues, la garantía y la contragarantía buscan asegurar que la suspensión funcione de manera equilibrada, protegiendo tanto a la persona quejosa como a terceros involucrados, mediante mecanismos económicos que permiten resarcir daños potenciales. Y por último, la pregunta 5 nos establece qué diferencia existe entre el informe previo y el informe justificado. La diferencia recae en que son documentos distintos que la autoridad responsable debe presentar en el juicio de amparo, y cada uno cumple una función específica dentro del procedimiento. Mientras que el informe previo se solicita exclusivamente dentro del incidente de suspensión, su propósito es permitir que el juez pueda resolver de manera urgente si concede o niega la suspensión provisional o definitiva, según corresponda. En este informe, la autoridad responsable únicamente debe manifestar si el acto reclamado es cierto o falso, es decir, si realmente existe y está en vías de ejecutarse. No se analiza la legalidad del acto ni se exponen argumentos de fondo. Solamente se verifica la existencia o inminencia del acto para poder determinar si la suspensión es necesaria. Por el contrario, el informe justificado es un documento mucho más amplio y completo que la autoridad responsable debe presentar como parte del juicio de amparo en lo principal. En el informe justificado, la autoridad debe explicar detalladamente las razones por las cuales considera que el acto reclamado es legal, constitucional y conforme a derecho. Aquí la autoridad expone hechos, fundamentos legales y argumentos que defienden su actuación. Este informe forma parte esencial del procedimiento, pues será valorado por el juez al dictar sentencia. En resumen, el informe previo es breve, se utiliza únicamente para resolver la suspensión y no contiene argumentos legales de fondo, mientras que el informe justificado es una defensa completa del acto reclamado y se utiliza para resolver al juicio de amparo en la sentencia definitiva. Y eso es todo por hoy, espero les haya servido, muchas gracias, bonita noche.